Sabes, en nuestra búsqueda de Dios, Dios te llevará a conocer personas especiales, a hacer relaciones especiales, sin buscarlas, pero sí buscándolo a Él. Cuando escuchamos esta frase de esta canción inspirada en alguien que tuvo un encuentro con Dios, entendemos que el que tiene un encuentro con Dios nunca vuelve a ser el mismo. El que tiene un encuentro con Dios nunca vuelve atrás. Isaías capítulo 6 es uno de los pasajes más emocionantes de toda la Biblia. Y trata de la completa consagración de un hombre a través de un encuentro que cambió su vida para siempre. Cuando nos encontramos con Dios, la fe crece. Cuando nos encontramos con Dios, la consagración se profundiza. En Isaías, en ese capítulo, del versículo 1 al 8, encontramos tres claves, tres implicaciones de un encuentro con Dios. El primero lo vemos en el versículo 1, la consolación. Diga conmigo, la consolación. Isaías se encuentra con Dios en el año en el que murió el rey Usías. El rey Usías fue un buen rey, pero al final de su reinado, su corazón se llenó de arrogancia y empezó y quiso hacer aquello que no le tocaba. Quiso ocupar el lugar del sacerdote. Como consecuencia de su arrogancia y su pecado, le cayó una lepra y pereció. Ante su muerte quedó un gran vacío en la nación, no solamente en el corazón de Isaías. Y en medio de ese vacío, en medio de esa pérdida, Isaías tiene un encuentro con Dios. Esto me enseña que un encuentro con Dios demanda reconocer el vacío. Un encuentro con Dios demanda reconocer esa necesidad interior por Dios. Muchas veces en la vida tenemos pérdidas. ¿Cuántos han perdido algo? Pérdidas fuertes, pérdidas que nos desestabilizan, pérdidas que a veces nos llevan más fácilmente a entender esa necesidad de Dios. Y hoy quiero decirte que si tú has perdido algo, que sientes que te cambió la vida para siempre, a ti te digo que antes de encontrar lo perdido, tú necesitas encontrar a Dios. Observe cómo lo vio. La Biblia dice que Isaías vio al Señor sentado en su trono y el trono estaba en el templo. La pregunta es, ¿dónde normalmente está un trono? ¿En un templo? ¿Ah? No. ¿Dónde está normalmente exactamente, en un palacio? Pero él no lo vio en un palacio, porque tu respuesta no proviene de un palacio. Tu respuesta proviene del templo de Dios. Lo vio no en una silla plástica, lo vio en un trono. ¿Sabe qué quiere decir ese trono? Quiere decir que en medio de nuestras pérdidas, Dios sigue siendo soberano. En medio de nuestras pérdidas, Dios sigue teniendo el control. ¿Alguien entienda esto? Por un momento quiero que observemos el contraste de lo que Isaías perdió y lo que vio ese día. Usías era un rey humano, pero ese día él tuvo un encuentro con un rey eterno. Usías falló, pero Dios
permaneció fiel. Uzías se había ido, pero Dios estaba presente. Uzías estaba en una tumba, pero Dios seguía sentado en su trono. Uzías estaba muerto, pero Dios estaba vivo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un encuentro con Dios, hace que lo que venga sea mejor que lo que pasó. Dígale que está a su lado, de ese encuentro él salió mejor que antes. Segundo, la crisis. Él dijo: ay de mí que soy muerto. Ojo, note que él dijo: ay de mí. Él no dijo: ay, soy yo. Él no dijo: wow, soy yo. Él no dijo: claro, tenía que ser yo. No. Cuando tú te encuentras con Dios, no hay lugar para la arrogancia. Cuando tú te encuentras con Dios, no hay lugar para el orgullo. Cuando tú te encuentras con Dios, ¿sabes? Ante ese encuentro con Dios, lo único que quedó fue un reconocimiento, una conciencia de su condición, de su pecado. Hasta allí llegó cualquier preocupación egocéntrica por las cosas superficiales de la vida. Hasta que te encuentres con Dios, las cosas de esta vida te van a dejar de preocupar. La Biblia dice que un serafín tomó un carbón encendido y lo puso en la boca y le dijo: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Imagínenselo por un momento. Un serafín viene con un carbón encendido y va para tu boca. Yo me imagino que Isaías hizo: Dios mío, me va a reventar la boca. Pero no, la verdad fue que lo que Isaías pensó que lo iba a dañar, lo terminó sanando. Alguien entienda, lo que él creyó que lo iba a afectar, lo terminó beneficiando. ¿Sabe por qué? Porque de un encuentro con Dios siempre sales mejor que antes. Primero fue la consolación, lo segundo es la crisis, lo tercero es la comisión. Diga conmigo: la comisión. Dice en el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Note que Dios no lo llamó. Él escuchó la necesidad que había en el corazón de Dios. Eso es algo más profundo. No cualquiera tiene acceso a lo que hay en el corazón de Dios. Al parecer, toda esta situación, toda esta crisis lo llevó a vivir una experiencia donde de repente él se encontró alrededor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como que estaban teniendo una conversación, y en medio de la conversación dijeron: ¿y ahora quién irá? ¿Y a quién enviaremos? Y en medio de eso, él se levanta y dice: yo voy. En otras palabras, alguien entienda esto. Toda esta situación, toda esta pérdida lo llevó a tener una experiencia donde resultó en el lugar correcto, alrededor de la gente correcta, a la hora correcta, para el propósito correcto. Me llama la atención que él no sabía cuál era la encomienda. Él no sabía si podía o no sabía o no podía. Él no sabía cuál era el precio. Él no sabía cuál era el sacrificio. Pero eso no importó. Él simplemente dijo: aquí estoy, envíame a mí. A la verdad me doy cuenta que él no respondió a una necesidad. Él no respondió a una oportunidad. Él no respondió a la necesidad de tener significado. No, él respondió porque él
vio al rey. Él respondió en gratitud. Él respondió porque aquel que lo había redimido se convirtió en todo para él. Por eso él dijo: no importa lo que tenga que hacer, no importa cuál sea el precio, no importa que tenga que sacrificar. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Alguien reciba esta palabra. Yo quiero que te coloques de pie y quiero que recibas esta palabra profética. En Isaías 6, 1 al 8 dice: en el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias. Vamos, denle ese aplauso fuerte a ese Dios bueno.